En esta ocasión vamos a ver varios temas. Comenzaremos por operaciones algebraicas, después vamos a continuar por expresiones algebraicas, expresiones no algebraicas, jerarquía de operaciones. Comenzando por operaciones algebraicas, estas son 4: suma, resta, multiplicación y división. Esas son las operaciones algebraicas. En el caso de multiplicación tenemos dos símbolos para indicar multiplicación, la X y el punto. En el caso de división tenemos el guión corto con un punto arriba y el otro abajo y una línea indicada. Cualquiera de esos dos símbolos sirve para indicar la operación división. ¿Qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica va a ser toda expresión matemática donde solo aparezcan cualquiera de estas 4 operaciones que hemos indicado, es decir, suma, resta, multiplicación o división. Ahí vemos un ejemplo de una expresión algebraica que consta de una suma, una multiplicación y una división. En el segundo ejemplo, indicado en amarillo, vemos una potenciación, 3 elevado a la potencia 2. La potenciación no es una operación algebraica, pero podemos transformarla en una operación algebraica, dado que 3 al cuadrado elevado a la potencia 2 puede ser representado por un producto de 3 por 3. Entonces podemos reescribir esta expresión de la siguiente manera, como se ve en el segundo renglón: 2 más 3 por 3 por 5 dividido a 7. Es decir, que hemos reemplazado la potenciación 3 elevado a la potencia 2, lo hemos reemplazado por un producto. Y ahora sí, esta expresión, la de abajo, es una expresión algebraica. Esto no es siempre posible. Ya veremos en qué caso no es posible. Y por último tenemos la última expresión matemática, que no es una expresión algebraica debido a que tenemos la presencia de una raíz cuadrada. Por ejemplo, la raíz cuadrada del número 7. La raíz cuadrada no pertenece a estas 4 operaciones que hemos dicho que son las operaciones algebraicas. Por lo tanto, eso hace de que esta expresión que aparece al último no sea una expresión algebraica. ¿Cómo trabajar con una expresión algebraica? Algunas veces las expresiones algebraicas son de gran tamaño, es decir, que contienen una gran cantidad de suma, resta, multiplicación y división. Por lo tanto, se aconseja trabajar de la siguiente manera: mantener un cierto orden, prolijidad y tener una forma de trabajo. Es decir, que hay que adquirir un método de resolución de una expresión algebraica que sea de gran tamaño. Muchas veces podemos usar cálculos auxiliares, pero siempre hay que tener en cuenta algo muy importante: que una operación algebraica siempre va a involucrar dos números. Por ejemplo, acá tenemos una división. La operación algebraica aquí es la división. Involucra dos números. 30 va a ser dividido por el número 5. Lo mismo podemos decir de una multiplicación, de una suma y de una resta. Siempre va a haber una operación algebraica y van a haber dos números que van a estar operándose entre ellos. Entonces, el resultado que se obtiene de calcular reemplazará a toda esta expresión por el valor de ese cálculo. Por ejemplo, 30 dividido a 5 será reemplazado por el valor 6. Es decir, que toda la expresión 30 dividido a 5 tomará el valor 6. Vamos a reemplazar toda esa operación por su valor, es decir, por su cálculo. Sí, sí lo podemos explicar un poco mejor, con algún ejemplo más. Entonces, veamos por ejemplo esta expresión algebraica. Es de una cierta longitud.
Bien, supongamos que queremos empezar a resolver esta expresión algebraica. Podríamos comenzar por la primera suma que vemos, 8 más 4. Entonces, podemos resolver esa suma, cuyo resultado es 12. Es decir que ahora, en vez de escribir 8 más 4, vamos a usar su resultado, 12, y las demás operaciones algebraicas de las cuales no hemos hecho ningún cálculo, van a quedar tal cual. Es decir que ahora hemos obtenido una expresión algebraica un poco más corta que la anterior, al resolver la primera suma que hemos visto, 8 más 4. Y así seguiremos hasta el final. Podríamos haber también elegido resolver menos 5 más 3. Fíjense que acá estoy tomando el valor 5 con su signo, es decir que el número 5 tiene su signo aquí. Debo resolver, por lo tanto, esa operación. Menos 5 más 3. El resultado es menos 2. Menos 2 porque el 5 es mayor que el 3 y tiene signo negativo. Por lo tanto, corresponde que el resultado también tenga signo negativo. Entonces, la operación menos 5 más 3 tiene por resultado menos 2. Las otras partes de la expresión algebraica tenemos que escribirla de nuevo tal cual. Y esa es ahora nuestra nueva expresión algebraica de la cual seguiremos resolviendo. Estos son dos ejemplos donde hemos reemplazado una operación algebraica y los dos números que están conectados a través de esa operación algebraica los hemos reemplazado por el valor del cálculo de esa operación algebraica. En el primer caso hemos resuelto 8 más 4 es 12 y en el segundo ejemplito hemos resuelto menos 5 más 3, que es el valor 12. Las otras partes de la expresión algebraica no hemos hecho ningún cálculo, por lo tanto tenemos que reescribirla tal cual están. Y así seguir calculando hasta llegar al resultado final. Bueno, entonces aquí cabría una pregunta. ¿Se puede comenzar por cualquier lado a resolver una expresión algebraica? Bueno, la respuesta es no. Hay una cierta jerarquía de operaciones, es decir que hay algunas operaciones que se deben resolver primero. Las primeras que se deben resolver en una expresión algebraica son las multiplicaciones y las divisiones. La multiplicación y la división ambas están en el primer orden de jerarquía. Después le siguen las sumas y restas, es decir que una vez que hayamos resuelto todas las multiplicaciones y divisiones que se vean, recién pasaremos a resolver las sumas y restas que queden. Veamos esto con un ejemplo. Tenemos una expresión algebraica. Si atendemos a esta regla de jerarquías, tengo que resolver primero la multiplicación 3 por 4, cuyo resultado es 12. Y el 12 lo sumaré al 2 que venía de la expresión algebraica original. Entonces ahora me queda resolver 2 más 12, cuyo resultado es 14. Perfecto. Si no hubiéramos atendido a esta jerarquía de operaciones, podríamos haber empezado por resolver la suma primero, 2 más 3, cuyo resultado es 5, y después ese 5 multiplicarlo por el 4 que viene de la expresión algebraica original. Resolvemos ahora el producto, 5 por 4, cuyo resultado es 20, y vemos que no coincide con el valor correcto que era 14. Ese resultado está mal. Hay que respetar entonces la jerarquía de las operaciones. Primero multiplicaciones y divisiones, después sumas y restas. Ok. Fijémonos en esta
expresión algebraica. No hay suma y resta, son todas multiplicaciones y divisiones. La multiplicación y la división pertenecen a la primera jerarquía. Entonces, si todas las operaciones pertenecen a la misma jerarquía, ¿por cuál se empieza? ¿Por las multiplicaciones o por las divisiones? Ahí tendríamos ese problema, no sabríamos por dónde comenzar, si resolver primero la división o resolver primero las multiplicaciones. Bueno, cuando suceda esto, hay una regla que nos dice que en el caso de que tengamos operaciones de la misma jerarquía, se deberá empezar a resolver de izquierda a derecha. Es decir, que no podemos comenzar por cualquier lado, sino de izquierda a derecha. Entonces tenemos que resolver primero la multiplicación que está a la izquierda. 4 por 6, 24. Y la otra parte de la expresión algebraica lo escribo tal cual está. Después seguiría dividido por 3 por 2. Y ahora en esta segunda expresión algebraica que viene de la primera, vuelvo a aplicar la misma regla. Debo resolver de izquierda a derecha, es decir, primero la división. 24 dividido a 3, cuyo resultado es 8, que se va a multiplicar por el 2 que ya venía de antes. Y al finalmente me queda resolver esa última multiplicación, 2 por 8, 16. Y ese es el resultado correcto. Si no hubiéramos atendido a la regla, podríamos haber comenzado por la derecha, es decir, resolver primero la multiplicación de la derecha. 3 por 2 son 6. Y se dividiría con el 6 que está adelante, que viene de la expresión algebraica original. Es decir, que me queda ahora 4 por 6 dividido a 6. Y si no seguimos no atendiendo a la regla que está en amarillo, podremos resolver esa división. 6 dividido a 6 es 1 y debe multiplicarse por el 4 que venía de la expresión original. 4 por 1, 4. Me queda 4 el resultado. Y ese resultado 4 no coincide con el valor correcto 16. Es decir, está mal calculado. Resolvamos entonces la operación que vemos original que tenemos. Veamos qué nos dice la calculadora. La ponemos tal cual. 4 por 6 dividido a 3 por 2. Hemos escrito tal cual esta operación que nos habían dado originalmente. Si hemos hecho bien el cálculo, debería dar 16, que es el valor correcto. A ver qué dice la calculadora. 16. O sea que 4 está mal. Ok. Bien. Hay excepciones a la jerarquía de las operaciones. ¿Cuándo hay excepciones? Ahora vemos. Volvamos de nuevo al ejemplo anterior. Recién vimos con la calculadora que esta expresión algebraica da como resultado 16. Ok. ¿Qué pasa si a esa expresión algebraica se hubieran tenido dos paréntesis en la multiplicación final? ¿Cómo se resuelve cuando hay paréntesis? Bueno, ahí la jerarquía de operaciones cambia, porque ahora el paréntesis, corchetes y llaves alteran la jerarquía de las operaciones. Estas se deben resolver en primer lugar. Es decir que esta regla invalida la regla anterior que nos decía que tenemos que operar de izquierda a derecha. Esta regla está por antes que la otra. Entonces, cada vez que veamos una expresión algebraica donde hayan paréntesis, corchetes o llaves, deberemos resolver primero esas.
En este caso debemos resolver primero la multiplicación 3 por 2, cuyo resultado es 6. En esta nueva expresión algebraica que viene de resolver la anterior, ahora como no vemos ningún paréntesis, debemos aplicar la regla anterior que nos decía que debemos operar de izquierda a derecha, es decir que ahora debemos resolver 4 por 6, 24, y dividirlo por el 6 que ya venía de antes. 24 dividido a 6 está de 4. A ver qué nos dice la calculadora. Volvamos de nuevo a escribir 4 por 6 dividido, pongo paréntesis, 3 por 2, cierro paréntesis, igual 4. Si no estarían los paréntesis, el resultado sería 16, pero al poner los paréntesis altera el orden, la jerarquía de cómo debe resolverse, y ahora obtenemos este nuevo resultado 4. Otro ejemplo. Acá tenemos una suma que deberemos resolver primero porque tienen paréntesis. Habíamos dicho antes que las sumas se resolvían al último, pero la presencia de los paréntesis altera la regla. Es decir que deberemos resolver primero la suma. En este caso 3 más 2, 5. La otra parte de la expresión algebraica pasa tal cual, la copiamos tal cual. Y ahora en esta nueva expresión algebraica que viene de la primera, no tenemos más paréntesis y acá volvemos sí, a aplicar la regla de izquierda a derecha porque tenemos, fíjense que multiplicación y división pertenecen a la primera jerarquía, entonces debemos resolver de izquierda a derecha. Resolvemos primero el producto, 10 por 2 son 20, y lo dividimos por el 5 que viene del anterior renglón. La última expresión algebraica, 20 dividido 5, nos da por resultado 4. Comparamos de nuevo con la calculadora. Veamos si da lo mismo. Escribimos 10 por 2 dividido paréntesis 3 más 2, cierre paréntesis, resultado 4. Bien. Veamos expresiones que no son algebraicas. Hemos dicho que en el caso que tengamos una expresión matemática donde aparezcan otras operaciones que no sean suma, resta, multiplicación y división, esas expresiones matemáticas se llamarán expresiones no algebraicas. Cuando tengan esas operaciones que no son suma, resta, multiplicación y división, esas operaciones se van a llamar funciones. Hay muchos ejemplos de funciones. La función seno, la función coseno, tangente, logaritmo, logaritmo natural, la potenciación que no puse y también la raíz cuadrada también son funciones. Es decir que hay muchas más. En la calculadora, las funciones están en esa zona. Fíjense que abajo tenemos las operaciones básicas, las operaciones algebraicas, multiplicación, división, suma y resta. Y separadas tenemos todas las funciones con las cuales trabajan las calculadoras científicas. Cuando hay funciones, también hay una regla de jerarquías aplicadas a funciones. Si hay funciones dentro de una expresión matemática, primero se van a resolver las funciones. Después se van a resolver corchetes y llaves. Y finalmente las operaciones algebraicas que queden. Por ejemplo, ahí tenemos una expresión matemática, no es una expresión algebraica, donde tenemos la función seno y la función logaritmo. Función seno y la función logaritmo.
¿Cómo hacemos para resolver esta expresión matemática? Primero tendremos que resolver, como dice acá, las funciones. Volvemos de nuevo a la calculadora. Volvemos de nuevo a la calculadora. Para encontrar el valor del seno de 30 y el logaritmo de 100. Entonces utilizo la calculadora, pongo seno, está en inglés, seno de 30. Su resultado es 0,5. Acuérdense, el seno de 30 vale 0,5. Ahora calculemos el logaritmo de 100. Logaritmo del número 100. Su resultado es 2. Acuérdense que el logaritmo de 100 es 2. Por lo tanto, una vez que ya he resuelto los valores de los cálculos de esas funciones, reemplazo, es decir, hago lo mismo que había hecho con las operaciones algebraicas, no vuelvo a escribir la función, sino que reemplazo todo esto, reemplazo por su valor, que hemos calculado recién, 0,5, y el logaritmo de 100 era 2. Bajo los signos, tal cual. Y ahora la expresión que vemos acá, esa sí es ahora una expresión algebraica. Y ahora atendemos la segunda parte. Debemos resolver corchetes y llaves. Acá solamente vemos un paréntesis. Lo tendremos que resolver antes de cualquier otra operación que veamos. Es decir, tenemos que resolver primero la suma. La suma es fácil, es 3 más 2 son 5. Llegamos a esta nueva expresión algebraica y acá ya no hay ni funciones, ni corchetes, ni llaves, ni paréntesis. Y ahora aplicamos la tercera regla, digamos. Debemos resolver todas las operaciones algebraicas que quedan. Bueno, acá tenemos producto, división, suma, producto y una resta. ¿Se acuerdan? Primero ven que resolver los productos y las divisiones, porque están primero en la jerarquía. Acá tenemos un producto y una división, y acá tenemos un producto. Vamos a resolver primero esa expresión algebraica, la que está indicada en el rectángulo. Hacemos cálculos auxiliares. Acá ven la importancia del uso del cálculo auxiliar para mantener la prolijidad. Nos concentramos en esa porción de la expresión algebraica original que tenemos acá. 10 por 2 dividido a 5. Acá tenemos una multiplicación y una división. Ambas están en la primera jerarquía. Entonces debemos aplicar la regla que nos dice que tenemos que resolver de izquierda a derecha. Resuelvo primero el producto, 10 por 2 son 20. El 5 lo bajo tal cual, la división también. Solamente resuelto esta parte, 10 por 2, 20. Llego a esta nueva expresión algebraica y ahora digo 20 dividido a 5, su resultado es 4. Y ahora nos concentramos en la otra operación que debemos resolver, 2 por 0,5. 2 por 0,5 es simplemente una multiplicación, 2 por 0,5 me da resultado 1. O sea que ahora reemplazo las porciones que hemos calculado. ¿Se acuerdan? Esta era una porción y esta era la otra. Reemplazamos esas porciones por los valores que hemos encontrado en los cálculos auxiliares. Ese 4 representa todo este bloque de 10 por 2 dividido a 5 y este 1 representa este bloque de 2 por 0,5. Llegamos a esta expresión algebraica última, donde simplemente hay una suma y una resta. Operamos también de izquierda a derecha porque suma y resta están en la jerarquía 2, es decir que también tenemos que operar de izquierda a derecha. 4 más 1 es 5, 5 menos 2 es 3. El resultado final
es 3. Si comprobamos en la calculadora también llegaremos al resultado 3. Vamos a ver un poco más en detalle lo que son las funciones. Las funciones en matemática son muy importantes. Veremos aquí algunas características básicas. La estructura de una función. Una función la pensaremos como un objeto, como lo que estamos viendo ahí en la pantalla. Algo que va a operar sobre un número X. Ese algo va a tener un nombre característico o particular. Y esa X va a representar el argumento de la función. Es decir, que la función cuyo nombre es f, en este caso estamos así generalizando, va a operar sobre el valor de la variable x o el argumento x. Vamos a verlo con unos ejemplos para que se entienda un poco más, pero ese es el modelo básico de una función, lo que están viendo en la pantalla. Ahora con los ejemplos va a quedar un poco más claro. Por ejemplo, ya hemos visto el logaritmo, la función logaritmo que está en la calculadora. Entonces acá el logaritmo es la f que hemos visto recién, el nombre es logaritmo y lo que iba entre paréntesis es el valor del argumento, en este caso es 250. Este paréntesis que vemos acá no es el mismo paréntesis que hemos visto en las expresiones algebraicas, donde representaba que nosotros deberíamos calcular lo que se indica en ese paréntesis. Acá el paréntesis cumple otro rol. Está indicando que el argumento de la función logaritmo es el número 250. Es solamente en forma de indicativo. No es que indica que hay que hacer una operación dentro de ese paréntesis. Bien. Por ejemplo, la función seno de 30. El nombre de la función es seno, el argumento es 30 grados. La función exponencial, que también está en la calculadora, tiene por argumento en este caso, en el ejemplo, menos 3.3. Esa es otra función, la cotangente hiperbólica, que tiene por argumento ahora 2.6. Otras funciones que también hemos visto es la potenciación y las raíz. O la raíz cuadrada también es un ejemplo de funciones. Y muchas más. Hay muchas más funciones. Hay casos especiales. Bueno, por ejemplo, la función raíz, que pongo acá en otro tipo de letra, la palabra cuadrada para indicar que en este ejemplo que estamos viendo, la raíz cuadrada de 9, me sirve solamente para indicar como ejemplo que ese símbolo representa a la función raíz. Función raíz. Hay muchas funciones raíces. Está la función raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz cuarta, la raíz quinta, etc. En este caso particular solamente estamos viendo la función raíz cuadrada, pero hay muchas funciones raíces. En este caso el argumento de la función es el valor 9. Es decir, que acá no hay un nombre de la función, no se pone un nombre como hemos visto recién, seno, logaritmo, tangente, etc. Sino que se utiliza un símbolo. Eso es por una historia, cómo se fue desarrollando la matemática. Simplemente. Y acá el argumento queda claro que es el 9. Es decir, que todo lo que vaya debajo de ese techito que vemos acá, sería el argumento de la función raíz. Otro ejemplo también que no sigue la regla de nombre y argumento es la potenciación. Acá ni siquiera tenemos un símbolo.
simplemente se representa con la ubicación de un número, un poco más arriba de otro número, de otra expresión, cualquier objeto que vaya acá en este cuadradito. Lo que estamos representando aquí es que este 3 que va acá escrito más chiquito y un poquito más arriba de la línea horizontal está representando que estamos hablando de la potenciación 3, es decir, que se va a elevar al cubo lo que haya en esta cajita, que puede ser otro número, puede ser una expresión algebraica u otro objeto matemático. Es un poco raro esta función, pero esa es la forma con la que se representa. Es una representación. Cuando vayamos viendo ejemplos, se van a ir dando cuenta cómo es la función potenciación. Por ejemplo, acá tenemos varios ejemplos. Tenemos 5 elevado a la potencia 3. Acá la función potenciación es la potencia 3. En el ejemplo del medio, la función potenciación es potenciación de 2.5, que actúa sobre el argumento menos 25. Fíjense que acá esto vendría a ser el argumento, lo que está abajo de la potencia, menos 25. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que le decía yo recién, que este cuadradito también puede representar una expresión algebraica. Es decir, que la potencia 2 está actuando sobre todo este paréntesis. El argumento de la potencia 2 es el paréntesis 2 más 5. Es decir, el número que va abajo de la potencia es el argumento y la función es el exponente. A medida que vayamos trabajando con potenciación, nos vamos a ir dando cuenta cómo funciona la función potenciación. ¿Hay jerarquía entre las funciones? Sí, hay una jerarquía. Para hablar de jerarquía, primero tenemos que ver una característica de las funciones. Función de funciones. ¿Qué significa función de función? Que algunas veces el argumento de una función puede ser otra función. En los ejemplos que vimos hasta ahora, los argumentos de las funciones eran números, pero puede ser otra función. Por ejemplo, acá vemos la función f. Algunas de las funciones que hemos visto las representamos por la letra f, que está actuando en el argumento x. Pero nada impide que ese argumento sea otra función, por ejemplo, la función g, que ahora está actuando en x. Y nada impide que, a su vez, haya otra función h que esté actuando sobre el argumento x, que a su vez sea argumento de g y esta a su vez sea argumento de f. O sea que la expresión que estamos viendo ahí, el argumento de f sería la función g, a su vez el argumento de g sería la función h, y la función h tiene por argumento la variable x o el valor x. Es decir que una función puede ser el argumento de otra función. No hay ningún problema en eso. Esto es parecido a la imagen que estamos viendo. Es decir que un pez más grande se come al pez más chico, al mediano, y el mediano se come el más chiquito. Entonces el p más grande vendría a ser nuestra función f, que tiene por argumento la función g, es decir, se la está comiendo a la función g. Y la función g a su vez tiene por argumento a la función h, que a su vez tiene por argumento el valor x. ¿Y cómo quedaría la jerarquía entre las funciones? Bueno, es muy fácil.
se debe resolver desde adentro hacia afuera. ¿Cómo es esto? Es decir, primero tenemos que resolver el P más chico, después el P mediano y al último el P más grande. Veamos esto con un ejemplo, así nos damos cuenta cómo es esto. Ahí tenemos un pez grande, un pez mediano y un pez chico. El pez grande sería la función seno, el pez mediano el logaritmo y el pez chico es la tangente que a su vez tiene por argumento el valor 89.427. Entonces, como dije, la función seno sería la f, la más grande. La función g vendría a ser el logaritmo. Y la función tangente vendría a ser la función h. Y x vendría a ser 89.427. A ver, tratemos de resolver esa operación. ¿Cómo deberíamos resolverla? La he pintado para que veamos más claramente cómo se resuelve. Bien, debemos resolver desde adentro hacia afuera. Es decir, primero tenemos que resolver la tangente de 89.427. Hagamos los cálculos auxiliares. Tomamos esa función con su argumento, tangente de 89.427. Lo hacemos en la calculadora. El resultado me va a dar 100. Fíjense que lo pinto de azul porque el resultado va a ser el argumento del logaritmo ahora. Es decir, que la tangente de 89.427 la voy a reemplazar por su valor, que es 100. Y ahora 100 va a ser el argumento del logaritmo. Ahora me queda esta segunda expresión matemática, el seno que opera sobre el logaritmo, que a su vez opera sobre el valor 100. De nuevo, ahora el p que está adentro, digamos el p más chico, sería el logaritmo. Debo resolver entonces el valor del logaritmo de 100. Si lo hago en la calculadora me da 2. Y ese 2 en amarillo va a ser el argumento ahora del p más grande, que es el seno. Finalmente entonces debemos calcular el seno de 2. Y el resultado final es 0.0349. Ese es el resultado de toda la operación que nos dieron al principio. Lo comprobamos en la calculadora. Bien, lo comprobamos en la calculadora. Escribimos seno. Ahí ya se abre solo el paréntesis. Ahora el logaritmo. Y ahora tengo que escribir la tangente. Y escribo ese valor, 89.427. Fíjense que después siguen dos paréntesis más. Debo ponerlos acá también en la calculadora. Con la flechita me voy corriendo para ver toda la expresión. Está correcta. Y aprieto el signo igual, me va a dar este número. Es el mismo número que está ahí. Acá yo he redondeado el 9. Correspondiente al 8 porque detrás del 8 viene 9. Es decir que lo he redondeado, el 8 lo he redondeado a 9. Es el mismo resultado. Bien, continuamos. Hemos llegado al final. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido acerca de las operaciones algebraicas, que son 4. Suma, resta, multiplicación y división. Hemos aprendido a trabajar con ellas. También hemos aprendido a distinguir las expresiones algebraicas que solamente pueden contar con estas 4 operaciones de las expresiones que no son algebraicas. Son aquellas que contienen otras operaciones que no son algebraicas. Y esas otras operaciones las hemos llamado funciones. Hemos aprendido un poco de la estructura de las funciones.
y de sus características. También hemos visto que la mayoría se puede calcular en la calculadora. Y todo esto, tanto las funciones como las operaciones algebraicas y algunas veces mezcladas ellas, están sometidas a una jerarquía de operaciones. Es decir, que en base a esta jerarquía nosotros vamos a resolver una expresión matemática. No podemos resolverla de cualquier forma que uno elija, sino que hay que seguir esas reglas. Esas reglas son, en el caso de funciones, deberemos resolver desde adentro hacia afuera, es decir, que si vemos una expresión matemática donde hay funciones, lo primero que tenemos que resolver son las funciones. Y si llega a suceder que se dé el caso de función que tiene por argumento a otra función, debemos resolver desde adentro hacia afuera, como recién hemos visto, es decir, desde el p más chico al p más grande. Luego, una vez que ya hemos resuelto todas las funciones, pasamos a resolver todas las expresiones que estén encerradas en paréntesis, corchetes o llaves. Una vez que hemos resuelto todas ellas, pasaremos a resolver las multiplicaciones y divisiones. Y al último, finalmente, las sumas y restas. Es decir, hemos aprendido bastante en esta clase.